Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, señora presidenta, por la invitación. Muchas gracias también a la vicepresidenta de la comisión, a diputadas y a diputados. Bueno, nosotros vamos a tratar de, en el poco tiempo que tenemos, hablar lo más rápido que podamos, porque vamos a tratar de dividirnos con Facundo. Contarles primero que nosotros el 17 de octubre le enviamos a los 257 diputadas y diputados de esta Cámara una opinión ya sobre el presupuesto 2025. Lo que vamos a hacer hoy es unas pinceladas de lo que pusimos en aquel documento, pero también mostrarles en principio de dónde venimos. Si ustedes ven esa placa tiene que ver con la variación 2023-2024 del presupuesto, teniendo en cuenta que en el 2024 tuvimos presupuesto prorrogado. Todo lo que está en rosa en ambas columnas es subejecución o asignación más baja. Y después Facundo va a hablar de las subejecuciones o en algunos casos de ejecución cero, y los pocos que están en verde son los que han tenido una asignación mayor entre el 2023 y el 2024. A nosotros nos parece muy importante tener en cuenta de dónde partimos para poder analizar la ley de leyes, que es el presupuesto nacional. Decirles también que en esta carta nosotros hacemos referencia, porque como Defensoría de los Derechos de los Niños tenemos la obligación de hacerlo, que es darle continuidad a las observaciones que nos hace el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Ahí tienen el párrafo 8, yo no lo voy a leer, pero sí me interesa el párrafo 11, donde el comité manifiesta su preocupación sobre la continua disminución drástica de las asignaciones presupuestarias para niños, y en particular puntualiza en aumentar urgentemente las asignaciones presupuestarias para la infancia, garantizar la protección de las partidas presupuestarias destinadas a los niños en situaciones de vulnerabilidad o de marginalización, y garantizar que los fondos asignados a los programas apoyen los derechos de los niños a nivel nacional, provincial y local. También recordar que el artículo 72 de la ley 26.061, que es la ley que crea la Defensoría, entre otras cosas, habla particularmente y dice en su último párrafo: la previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores, por lo cual nos parece a nosotros muy importante no solo comparar un ejercicio presupuestario con el inmediatamente anterior, sino que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la ley 26.061 nos obliga a siempre hablar de el mejor presupuesto ejecutado para los niños en los últimos años, no necesariamente en el inmediato anterior. En esta placa es un poco compleja, voy a tratar de sintetizarla lo más que pueda. Nosotros tenemos dos escenarios en relación a la inflación promedio interanual. El escenario número 1 es el proyecto que tiene que ver con el cálculo que hace el Gobierno Nacional de lo que será la inflación del año 2025, que según la metodología utilizada por la OPC sería del 27,2%, y el escenario número 2, que es lo que llamamos el REM, que es el relevamiento que hace de distintas consultoras el Banco Central. Si vemos el presupuesto 2025 en el escenario 1, vamos a ver que estamos en un 27,2% de inflación, y si estamos en el escenario 2, vamos a tener una inflación del 49,9%. Ahora, tenemos que pensar que en el presupuesto 2024, insisto, presupuesto prorrogado 2023, la inflación promedio interanual en el escenario 1 fue de 214,7% y en el escenario 2 de 221,5%. Esto está muy bien explicado en el documento que les enviamos, así que no quiero explayarme mucho en ello. Nosotros analizamos, porque no es nuestra función
analizar y hacer un estudio de aquellos etiquetados que tienen que ver con niñez y adolescencia. No se nos escapa que obras públicas, vivienda, etcétera, impacta directamente en la vida de los niños. Es obvio, y si tuviéramos que hacer ese ejercicio que lo tenemos hecho sería mucho más larga nuestra exposición. Hoy simplemente vamos a tratar de rápidamente hablar de las transferencias monetarias, políticas educativas, primera infancia, organismos de protección en sus 3 niveles y salud. En la próxima placa vamos a ver rápidamente el tema de la inversión. En el proyecto de ley que se propone para el 2025 no revierte el desfinanciamiento que venimos padeciendo desde el año 2023, todo el año 2023, y también parte del año 2024, digo parte porque nos falta analizar el último trimestre. En la placa número 6, si pasamos la placa, vamos a ver de la inversión en niñez y en adolescencia y ver cuáles son los escenarios. En el escenario 1 vamos a tener un 14% para el presupuesto destinado a niñez, adolescencia y familia, pero en el escenario 2 vamos a tener una baja, un negativo de 3,2%. Ahora, lo que nosotros sí queremos resaltar que aún así, aún en el escenario 1, que es el escenario que plantea el Gobierno Nacional en su proyecto presupuestario, ninguno en ese caso sería el 2% menos que de lo ejecutado en el 2023 y el 18,6% menos de lo ejecutado en el 2022. Esto quiere decir que aún más allá de los esfuerzos que se hagan no logramos salir de la pobreza y la indigencia entre los niños. La próxima es de las transferencias monetarias a familias con niños. Vamos a referir a la AUH y a la asignación familiar de los trabajadores y trabajadoras registradas. Hay efectivamente un aumento importante de la UH que mejoró la suficiencia en el gobierno actual, creo que la primera fue en diciembre. Y efectivamente hubo un aumento interesante en la suficiencia de la cobertura. Si pensamos en la OH cobrada al 100%, esa cobertura sería del 39,3% de la canasta básica total, y si pensamos en lo que realmente cobran las familias, que es el 80%, cubre el 31,5%. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones y desafíos? La primera preocupación es que las asignaciones familiares formales no reciben los aumentos de la asignación universal por hijo. Me voy a explayar más adelante en este punto. Y el peligro es que vemos que en el proyecto de ley de presupuesto, en el artículo 68, se desacopla el aumento automático con los aumentos mensuales del IPC. Posiblemente el gobierno tenga pensado otro mecanismo de automatización de aumentos, pero nosotros vemos eso como un riesgo. Y los desafíos es justamente que se implemente ese mecanismo automático y que no tenga que ver con decisiones del gobierno, de los gobiernos de cada momento, y que además volvemos a reiterar lo que venimos pidiendo desde el año 2020, la asignación universal por hijo. Las mamás, en general mamás, también los papás o personas a cargo, cobran el 80% de esa asignación, no cobran el 100%. Y ese 20% se cobra 13 meses después y se cobra totalmente desactualizado, es bagatelar lo que se termina cobrando, por lo cual nosotros venimos pidiendo desde el 2020 al gobierno anterior, insistimos en una mesa de trabajo con este gobierno, que o se pague el 100% por mes o que ese 20% se cobre actualizado. Voy con la siguiente para ser muy gráfica. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre lo que cobra una persona sin trabajo o con un trabajo informal, que es la asignación universal por hijo. Ahí está arriba el 100%, en el naranja es lo que cobra realmente por niño, cada niño, que es muy superior a lo que cobran, fíjense en la última, que es la azul, en lo que cobran los hijos y las hijas de los trabajadores o trabajadoras formales. Eso distorsiona
el sistema previsional al que tienen derecho por el artículo 26, niñas, niños y adolescentes, artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también afecta el mercado laboral y fragmenta las infancias. Hoy tenemos niños y niñas que viven en familias donde hay trabajadoras y trabajadores formales del tramo 1 y del tramo 2 que están bajo la línea de pobreza. Que hay algo que tenemos que corregir que nos parece a nosotros muy importante. La venimos pidiendo desde el año 2020 también, quiero decir esto, que no es una petición de ahora. La próxima, simplemente voy a leer la última parte, ustedes lo tienen ahí, no quiero leer placas que ya están. En el 2024 la asignación universal por hijo aumentó efectivamente un 54% respecto al 2023, mientras que las asignaciones familiares de los trabajadores formales disminuyeron un 17%. Y eso es la distorsión, la fragmentación y la discriminación que queremos que se salve con algún proyecto de ley o con una decisión del gobierno. En relación a la tarjeta alimentar, rápidamente, nosotros saludamos porque lo venimos pidiendo también desde que comenzó a implementarse la tarjeta alimentar, que se cubra toda la menor edad. Recordemos, bueno, se fue el diputado Daniel Arroyo, pero cuando salió la tarjeta alimentar cubría familias con niños hasta 6 años. Nosotros pedimos que se cubriera toda la menor edad. En aquel momento se llegó hasta los 14 años. Hoy saludamos que el gobierno actual haya aumentado y que cobren las familias con niños o con hijos hasta los 17 años, es decir, cubre toda la menor edad. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Primero, otra vez implementar un mecanismo de actualización, evaluar la incorporación de los trabajadores registrados, en nuestro pronunciamiento número 23 está claramente, y en este contexto también vamos a solicitar que en la tarjeta alimentar se quite el tope de los 3 hijos para cobrarla. Porque solo la cobran las familias hasta 3 hijos, ya la que tiene 4 hijos no cobra la tarjeta alimentar, entonces vamos a solicitar que se saque ese tope. Por el otro lado, también decirles que en el 2014 las partidas presupuestarias de la tarjeta alimentar cayeron entre un 17 y un 18%. Si realmente logramos que en el presupuesto 2025 la prestación alimentaria aumente, va a crecer frente a la inflación de un 25% en el escenario 1 y en el escenario 2. Ahora, teniendo en cuenta que partimos de un 17-18% de caída del año anterior. Después, en relación a los comedores comunitarios, decirles que la Defensoría presentó una medida cautelar, un amparo con una cautelar que está, lo voy a decir así, durmiendo el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De todas maneras, decir que el juez que resolvió la causa que inició el CELS la resolvió tomando en cuenta nuestro amparo, el amparo de la Defensoría, porque tenía más datos, y además resolvió lo que nosotros pedimos, que es una cautelar, simplemente que pide que se distribuya los alimentos que había en aquel momento en el comedor, en los comedores, en los depósitos. Nosotros estamos pidiendo más en nuestra causa. Lo que estamos pidiendo es que no se discontinúe la compra de alimentos, que se garantice esa compra y se garantice su distribución hasta que no haya una claridad en relación a cuál es la nueva modalidad que el gobierno va a adoptar para sustituir esta transferencia directa de alimentos frescos. Que es lo que nos contestó en su momento el anterior ministro, que fue Pablo de la Torre, que nos contestó que hasta que se iba a cambiar de una modalidad a la otra y que por eso se suspendió la compra de alimentos frescos y la distribución. Entonces nosotros lo que le pedimos es que no se corte ese proyecto, esa manera de repartir alimentos. Le voy a pasar la palabra al doctor Hernández para después hacer un cierre muy cortito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos
con las transferencias monetarias en relación al 1000 días. Es un programa que vemos que se hizo un esfuerzo muy importante en la actual gestión, pero continúan desafíos. En materia de desafíos es importante que la ley de 1000 días tenga un mecanismo automático de actualización y también decir que el 1000 días prevé una importante inversión en infraestructura del cuidado que no está previsto en el presupuesto, nos vamos a referir más adelante. Abajo de todo, todos los que trabajamos en estos temas hacemos ejercicios abstractos en relación a la suficiencia de los ingresos que implican todas las transferencias monetarias. Si sumamos la AUH o las asignaciones familiares, más la tarjeta alimentar, la prestación alimentar, más el 1000 días, vemos que en un ejercicio teórico, si dividimos por el total de niñas y niños de 0 a 17 años que reciben esta prestación, efectivamente estamos en un 56% respecto de la canasta básica total y respecto a un 125% de la canasta básica alimentaria. Esto se comentó ayer en la reunión en que vinieron autoridades al presupuesto, pero lo que sí hay que decir, renglón seguido, que hay importantes asimetrías respecto a los diferentes grupos de edad. Una cosa es los niños de 1 y 2 años y otra cosa son el resto de los tramos de edad. Entonces lo que estamos viendo es que cada vez nos alejamos más de cubrir las necesidades alimentarias, educacionales y de cuidados por tramos de edad, y eso es un desafío que tenemos para adelante. Y además este esfuerzo en aumentar las transferencias monetarias van a contramano del aumento de la pobreza, la indigencia, y esto tiene que ver con la pérdida de ingresos, con el deterioro de los ingresos y con la caída de las asignaciones familiares que comentó la defensora. En materia de políticas educativas, vemos a la derecha un gráfico que explica la caída alrededor del 60% de los... En el 2024 la ejecución cayó un 60% en todos los programas etiquetados de niñez, supongo que lo van a aclarar un poco más adelante otras instituciones. Para el 2025 el presupuesto de las políticas de niñez aumenta un 33% en el escenario 1 o un 13,2% en el escenario 2. Pero hay que decir que esto es respecto a la ejecución del 2024 que implica una reducción de un 50% respecto comparado al 2023. Continuando con políticas educativas, algo muy preocupante es la eliminación de la obligación de inversión del 6% en materia de educación. Según algunos datos estimativos, aún no está el dato final, estaríamos hoy alrededor del 5%, y el esfuerzo que hace el gobierno nacional en esta inversión se reduciría de un 1,4% a un 0,9%. En materia de infraestructura y equipamiento se cae un 24,6% o 36%, según el escenario respecto al crédito vigente en el 2024. Y en lo que va del año llevamos ejecutado solo un 13% en materia de infraestructura y equipamiento. Hay que reconocer que en el presupuesto del 2025 se incrementan el presupuesto en el Plan Nacional de Alfabetización, hicimos un pronunciamiento hace muy poco, y en materia de gestión educativa y políticas socioeducativas. Sin embargo, no hay presupuesto para la educación sexual integral. Vimos en estos días que se contratan consultoras muy ajenas a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y en materia de conectar igualdad no queda claro el destino y la compra de computadoras para chicas y chicos clave para la alfabetización digital destinada a reducir los riesgos que tienen los chicos en entornos digitales. En materia de becas Progresar, cae de un 21 o a un 33% respecto al 2025. En el 2024 la ejecución cayó entre un 53 o un 54%, producto del congelamiento de los montos, que ahora se actualizó, se pasó de 20 a 35.000 pesos, sin embargo, ajustado por inflación, debería estar en 70.000 pesos. Entonces, los desafíos es prever un mecanismo de actualización automático, sostener la ampliación de la cobertura, difundiendo las convocatorias. Las convocatorias han perdido inscripción porque no se difunden de manera suficiente, y como prevé la ley que se votó en este
Congreso el año pasado, hay que incorporar paulatinamente a los chicos de 15 años. El Banco Mundial está muy preocupado por esto y nos vino a ver a la Defensoría sobre cuestiones de elegibilidad. En materia de primera infancia, como les contábamos antes, las obras de infraestructura están desfinanciadas en este presupuesto y en el del 2025. Tanto la construcción de jardín infantes como el Plan Nacional de Primera Infancia tienen caídas reales. La construcción de jardines tendría en el 2025 un presupuesto 30% menor que en el 2024, o 40% según el escenario. El Plan Nacional de Primera Infancia tendría en el 2025 un presupuesto 70% menor. Y la construcción de los centros de desarrollo infantil fue desfinanciado este año y el presupuesto asignado para el año que viene es un 80% menor. Por último, en materia de organismos de protección, lo que nos preocupa es que el presupuesto refleja la degradación de la institucionalidad de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El hecho del pase de secretaría a subsecretaría implica una pérdida de cierta autonomía que estaba previsto en la ley 26061 de lo que era la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y esto repercute en la gestión. Esto lo vemos en la incidencia de programas que presupuestariamente son ínfimos, pero que a los chicos para que están destinados es el 100% de sus vidas, como el PAE, que tiene una asignación menor respecto del 2024 en los dos escenarios. Respecto al RENIA, que es el programa previsto en la ley Brisa, también tiene una caída considerable. También hay que decir que este año en el PAE y en el RENIA hubo irregularidades en el pago, y a eso nos referimos con la pérdida de autonomía en la gestión que tuvo la actual subsecretaría. Y nos preocupa también algo que es mucho más minoritario, pero es fundamental, es la discontinuidad de la política AUNAR. Y todos estos temas, así como la ley Lucio, que ayer tuvieron un comentario, fueron temas votados en este Congreso casi por unanimidad y tienen el 100% del acuerdo de las provincias en el Consejo Federal de Niñez. Cuesta mucho avanzar en políticas de niñez y cuando logramos avanzar es importante no retroceder. En materia de salud, también es importante mencionar la caída del 4,4% del 18, según el escenario en que nos movamos. El programa Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable muestra una baja de un más de 60% de inversión en el año en curso. Recuperaría apenas 3% en el escenario 1 y nada en el escenario 2. El programa de vacunación cae un 24% o 35%. Hoy tenemos importantes problemas para llegar a cubrir el calendario de vacunación. El Hospital Garrahan, que ayer también se hicieron comentarios, tiene una importante caída. Nos preocupa la discontinuidad de Planenia. Sabemos que el Congreso tiene dictámenes y es importante que ese programa quede protegido. Es un programa sumamente exitoso de prevención del embarazo adolescente. También en materia de medicamentos, vemos que hay un incremento en el presupuesto. Esperamos que esto pueda revertir el amparo que tuvimos que iniciar por la falta de entrega de medicamentos, entre ellos oncológicos, a niñas y niños. Bueno, para terminar y agradeciendo, decirles que esta es la situación actual. Estamos en un 67.1% de pobreza en niñas, niños y adolescentes, y siempre, lamentablemente, la sobrerepresentación que tiene la pobreza entre los niños en relación a la pobreza de los adultos y a la media, que es la línea roja que cruza toda la franja. Esto es una preocupación. Y también el tema de la indigencia. Estamos en un 27.3% de niños, niñas y adolescentes que están por debajo de la línea de la pobreza extrema. Y esto tiene que ver con algo que para nosotros es muy importante, porque hay que, como decía Facundo, hay políticas que es el 1 a 1
y que es el 100% para un niño. Los otros son ejercicios presupuestarios que se hacen, que son abstractos, pero lo cierto es que tenemos 8.200.000 niños pobres y 3.200.000 niños viviendo en hogares bajo la línea de la pobreza extrema, y que esto no se va a resolver solamente con las transferencias monetarias, que muchas han aumentado y que cada vez que aumentan nosotros saludamos esos aumentos, pero no terminan de resolver el problema de fondo, porque las familias no solo viven con esas transferencias, por el contrario, lo que nos parece que y nos preocupa es el tema del mundo adulto y del acceso al trabajo, sea formal o informal, porque que la tarjeta o que la UH cubra un 39% de la canasta básica total no implique que ese niño o esa niña o esa familia utilice toda la tarjeta alimentar solo para comer, porque tiene que comprar cartuchera, libros, tiene que zapatillas, vestidos, vestimenta, etcétera. Entonces esto, insisto, es una abstracción. Y para terminar, decir algo muy importante que para nosotros es crucial. La ley de presupuesto es un plan de gobierno, es la ley de leyes, ¿no? Y ahí vemos cuál es el proyecto de gobierno que va a tener ese año, el proyecto que esté el gobierno que esté en funciones en cada uno de los momentos. Y decir algo muy importante, que es el que plantea no nosotros, no la Defensoría de los Derechos de los Niños, sino la observación general número 5 del Comité sobre los Derechos del Niño. Les recomendamos la lectura del párrafo 22, que dice: el comité subraya que las políticas económicas no son nunca neutrales en sus consecuencias sobre los derechos del niño, expresa su profunda preocupación por los frecuentes efectos negativos que tienen sobre los niños los programas de ajuste estructural y la transición a una economía de mercado. Las obligaciones relativas a la aplicación establecida en el artículo 4 y en otras disposiciones de esta convención exigen una rigurosa vigilancia de los efectos de esos cambios y el ajuste de las políticas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales del niño. Bueno, eso es lo que intentamos hacer desde un lugar propositivo, desde la Defensoría de los Derechos de los Niños. Muchas gracias.